Vamos en esta mañana a Proverbios 30, versículos 18 y 19. Es un texto que vimos días pasados y vamos a tratar de concluir hoy. Dice: 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. Dice: el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. Bueno, vimos que la palabra hebrea para ocultas era la palabra hebrea palá, cuya traducción era demasiado maravillosas. De hecho, así es como se traduce en la Biblia inglesa, en la King James: demasiado maravillosas. En nuestra Biblia pone ocultas. En inglés quizás pone una traducción más exacta, pone demasiado maravillosas. Aunque también la palabra hebrea palá tiene otros significados. Por ejemplo, extraordinarias. Por ejemplo, difíciles de entender. Por ejemplo, más allá del poder de uno. Son cosas demasiado elevadas. Y esas cosas maravillosas, demasiado elevadas, difíciles de entender, esas cosas, vimos días pasados, una de ellas era el rastro del águila en el aire. Vimos cómo el águila tipificaba el Espíritu Santo y cómo estaba representada esa águila en el Antiguo Testamento, en las jornadas de Israel por el desierto, por la columna de nube y de fuego. Vimos cómo la columna de nube y de fuego iba delante de ellos, iba detrás de ellos en la retaguardia, protegiéndolos en el camino, guiándolos, guardándolos de día, de noche. La nube los protegía del calor del día, el fuego les daba calor en la noche, espantaba a los animales salvajes, siempre protegiéndolos, siempre cuidándolos y siempre guardándolos. Luego, la primera cuestión que la palabra de Dios pone de manifiesto cuando habla de cosas demasiado o extraordinariamente maravillosas, pues la primera de ellas es cómo la presencia de Dios, tipificada por el águila del Espíritu Santo, siempre acompaña a su pueblo y siempre lo cuida y siempre lo protege, como hizo en el Antiguo Testamento la columna de nube y de fuego. Luego vimos también el último día el rastro de la culebra de la serpiente sobre la peña. Vimos que la peña era Cristo, porque Cristo es la peña, ¿verdad? La roca que le seguía en el desierto, dice la Escritura que es Cristo. Y vimos como la serpiente tipificaba la serpiente de Moisés, la serpiente, la señal que Dios le dio para que todos vieran, Faraón y todos sus siervos, que Moisés tenía un respaldo divino. Como la vara de Moisés se convirtió en serpiente, que luego devoró a las serpientes de los magos y de los hechiceros egipcios. Representa la sabiduría del Señor, representa la prudencia. Y vimos que cuando tenemos esa sabiduría y esa prudencia de parte de Dios, lo que vamos a hacer es buscar los agujeros de la peña, los agujeros del Cristo crucificado. Vamos a ir a su cruz y nos vamos a refugiar bajo sus heridas, bajo las heridas de sus manos, para encontrar sanidad para nuestras manos, que muchas veces están sucias porque están llenas de ira y de contienda, y necesitamos ir a esos agujeros de la peña. Necesitamos ir a los agujeros del corazón, ¿verdad? Cuando aquel soldado romano incrustó su lanza para sanar nuestro corazón, porque dice la Escritura que por sus heridas fuimos curados. Por los agujeros de la peña, en los agujeros de la peña encontramos sanidad. Cuando vamos a los pies del Cristo crucificado, y ahí ponemos todas nuestras cargas. Por eso el mismo Señor dijo: venid a mí los trabajados y cargados, que yo os daré el descanso. O sea, Él trae sanidad a nuestra alma y trae sanidad a nuestro corazón. Solamente hay que tener la sabiduría de la serpiente para ir a los agujeros de la peña. Esto es una cosa demasiado extraordinariamente maravillosa, como el Señor nos permite ir a los agujeros de la peña y como ahí vamos a tener una nueva experiencia con Él, y como eso es lo que produce el cambio en nuestras vidas. Y vamos a comentar hoy, vamos a hablar del tercer aspecto. Dice: el rastro de la nave en medio del mar.
Bueno, el rastro de la nave en medio del mar. Es evidente que la nave necesita al mar para, en primer lugar, flotar, para poder navegar. Y en segundo lugar, para encontrar el balance o el equilibrio adecuado. Pero vamos a ir a un texto en la Escritura para ver realmente lo que esto significa, para analizar en profundidad qué significa, porque es algo demasiado maravilloso el rastro de la nave en medio del mar. ¿Cuál es el mensaje para nosotros, verdad? ¿Cómo podemos obtener ese balance, ese equilibrio? ¿Cómo podemos flotar y no hundirnos? Porque el barco representa nuestra propia vida, nuestra alma. Y vamos a ver cómo necesitamos las aguas de verdad para tener ese balance, ese equilibrio y para poder flotar. Pero vamos a Jonás. Vamos al libro de Jonás. Jonás capítulo 1. Es una historia muy conocida. Jonás era un profeta. Era alguien al que Dios le dio una orden muy clara, como vamos a recordar ahora mismo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. No era un mensaje fácil, cómodo ni agradable. Por eso quizás no quiso obedecer y por eso huyó. Porque lo que Dios le pidió es: dile a la gente que ya estoy cansado y harto de su maldad, de sus malos caminos, de sus homicidios, de sus robos, de todas sus injusticias, de toda su fornicación, de todo su adulterio. Estoy cansado ya. Y si no se arrepienten, va a caer un juicio sobre ellos. Diles eso. Y Jonás seguramente empezó a pensar: si le digo eso a la gente, mira, si no te arrepientes, Dios te va... O sea, no a hablar de un Dios de amor, que eso es muy bonito, ¿verdad? Y Dios te ama, y Dios murió por ti en la cruz. Y en fin, si tú te conviertes, vas a ver cómo Él te va a bendecir. No era ese tipo de mensaje que a todos nos gusta predicar. Era otro. Era: o te arrepientes o prepárate, amigo. Era ese mensaje. Y Jonás no lo quiso predicar, como vamos a ver ahora. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y, pagando su pasaje, no le importó incluso gastar dinero, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Las aguas de verdad, la verdad que sale de su boca, la verdad de su palabra, iban hacia Nínive. Es la dirección que Dios le marcó a Jonás. Pero Jonás cogió otra dirección, totalmente opuesta, que era dirección a Tarsis. Y vamos a ver qué pasó. Dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Bueno, fijaros qué panorama, qué contraste, ¿verdad? Bueno, ¿por qué se levantó? Después echaron suertes y ya todo se aclaró, ¿verdad? Pero nosotros ya sabemos de antemano por qué se levantó esa gran tempestad en el mar. ¿Por qué se levantó? ¿Cuál fue su origen? Pues Dios fue el que levantó la tempestad en el medio del mar. Y vaya tempestad, porque todos tenían miedo, pensaban que iban a perecer. La nave a punto de partirse en dos, naufragar, morir ahogados. De hecho,
muchas cosas de valor que había en la nave, pues se deshicieron de ellas para ver si así nos hundía. Y clamando cada uno a su Dios, y ni con esas. Y en medio de ese panorama, el responsable, que era Jonás, durmiendo. Y claro, el patrón de la nave lo reprendió. Aquí todos clamando y tú durmiendo. Bueno, ¿por qué? Primera cosa, ¿por qué Dios levantó la tempestad en medio del mar? Porque esas ondas y esas olas, esos vientos, toda esa situación. Bueno, lo natural tipifica lo espiritual. Dios quiso mostrar por medio de lo natural lo que ocurría en el ámbito espiritual. ¿Qué estaba ocurriendo en el ámbito espiritual? Pues que Jonás iba justo en dirección contraria a la dirección que Dios le había marcado. Las aguas de verdad iban hacia Nínive, pero él iba justo en dirección contraria, hacia Tarsis. Y como consecuencia de ello, ¿cómo estaba su alma? Pues agitada. ¿Cómo que había en su alma? Pues no había paz, no había calma, no había sosiego, no había tranquilidad, no había intranquilidad, había desasosiego, no había balance, no había equilibrio. Se estaba hundiendo, de hecho. Espiritualmente se estaba hundiendo, se estaba yendo a pique. ¿Por qué? Porque iba en dirección contraria a la dirección que Dios le había marcado, a las aguas de verdad. Se estaba hundiendo. Entonces, ¿Dios cómo le mostró que estaba a punto de hundirse espiritualmente? Por medio de lo natural. Por medio de esas ondas, de esas olas, de esa tempestad, Dios le dijo, mira, eso es lo que está pasando dentro de ti, es lo que está pasando en tu alma. Estás a punto de hundirte, a punto de morir espiritualmente, que estás al borde del caos, al borde del precipicio y ya has perdido el equilibrio totalmente. Porque es difícil mantener el equilibrio en medio de una tempestad. Ahora, llama la atención que Jonás estaba dormido, es decir, no había tomado conciencia de lo que pasaba. Los demás sí, los demás que estaban sufriendo las consecuencias de sus malas elecciones estaban clamando a sus dioses, pero de nada servía la ayuda de los demás. Cuando uno va en dirección contraria a lo que Dios le marca, poco pueden hacer los demás por ti. De hecho, todos los que estaban ahí en el barco y echaron cosas por la borda, clamaron a sus dioses y no lograron arreglar nada. Y Jonás dormido. Era inconsciente de lo que estaba pasando. Es curioso, ¿verdad? Y cuando uno va en dirección contraria y vienen las ondas, y vienen las olas, y vienen los problemas, y pierde uno la calma, y pierde uno la tranquilidad, y pierde uno el equilibrio, y empieza uno a hundirse, y está uno en riesgo de hacer crack, y uno no es consciente de lo que está pasando ni por qué pasa. Y fijaros, encontré un texto, me vino de hecho hoy en la mañana, vamos a leerlo un momentito, en Isaías 42, luego volvemos aquí al libro de Jonás, no perdáis la página de Jonás. En Isaías 42, vamos a leer del 18 al 25. Isaías 42, del 18 al 25. Es Dios el que le habla a su gente, a su pueblo. Entonces dice, sordos oíd. ¿Por qué les llama sordos? Porque por más que Él les diga, no hacen caso. Este era el caso de Jonás, que era un sordo. Y vosotros ciegos, mirad para ver. Y ahora dice, ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? Es el caso de Jonás. ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla, mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituir. Claro, el panorama no puede ser más desolador. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá
y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Es el caso que nos ocupa. Dios le dijo claramente: ve a Nínive y dile a esa gente que ya se convierta y se arrepienta o se atengan a las consecuencias, porque ya su maldad es mucha. Di que ya no hay más tiempo. Y Jonás no quiso. No, porque ¿qué van a pensar? Y si les parezco un fanático, y si esto, y si lo otro, y si por aquí, y si por allá. Le entró la cobardía, le entró el miedo y huyó. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira. Fue lo que pasó con Jonás cuando Dios levantó la tempestad a medio del mar. Derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió, pero estaba dormido. Así nos pasa. Uno no entiende, uno no toma conciencia de lo que realmente ocurre. Dios muchas veces muestra en lo natural lo que está ocurriendo en el ámbito espiritual, para ver si así abre nuestros ojos. Por eso dice: sordos sois y ciegos, a ver si sois capaces de ver y de entender lo que pasa. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió. Le puso fuego por todas partes, el fuego representa la prueba, pero no entendió qué es lo que estaba pasando ni por qué. Le consumió y no hizo caso. Qué triste, ¿verdad? Vamos otra vez a Jonás capítulo 1 para acabar la historia. Versículo 7. Y dijeron estoy en Jonás 1:7. Y dijeron cada uno a su compañero, gloria a su santo nombre: venid y echemos Harabahaya, gloria a su nombre, venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Ellos sabían que tenía que haber alguna razón, porque no era normal, eran marineros experimentados, no era normal semejante tempestad en medio de la mar, sobre todo cuando a lo mejor ni siquiera había previsión de tempestad, cuando al principio todo estaba en calma y de repente, de buenas a primeras, vino todo eso. Para sepamos la causa de por qué nos ha venido todo este mal. Echaron suertes y por supuesto la suerte cayó sobre Jonás, como no podía ser menos. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? O sea, ellos echaron suertes para ver si había un responsable de todo aquello que estaba sucediendo, que era todo muy raro, ¿no? Y la suerte cayó sobre Jonás. Y le hicieron todas esas preguntas y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová. Bueno, no mucho, porque si realmente uno temiera a Dios, uno no haría las cosas que hace. Si realmente temiera a Dios profundamente y Dios le dice: vete a Nínive, no se iría a Tarsis, no se iría en dirección contraria, no haría exactamente lo contrario a lo que Dios le dice que haga. Cuando uno hace exactamente lo contrario a lo que Dios claramente dice en su palabra que hay que hacer, es que no tiene mucho temor de Dios. Este era el caso de Jonás. Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo la mar y la tierra. O sea, el único y verdadero Dios, el que lo hizo todo, el creador. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues se lo había declarado. O sea, Jonás cayó de la burra. Dijo: bueno, todo esto que está pasando es porque voy justo en dirección contraria a las aguas de verdad, a las cuales van a Nínive, y yo voy en dirección opuesta. Por eso ha pasado todo lo que ha pasado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. Yo creo que tuvieron un poco de compasión de Jonás, les dio un poco de pena. Intentaron arreglarlo, pero no pudieron.
porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás, lo echaron al mar, y el mar se aquietó. Nada más Jonás cayó al agua, se acabó el problema. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El Señor tomó referencia de esto cuando habló de que él iba a sufrir, iba a morir, y luego iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Dijo: así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, pero al tercer día resucitará. Fue exactamente lo que pasó con Jonás. Jonás murió, pero luego Dios, que todo lo puede, trajo de vuelta su alma y ordenó al pez que lo vomitara a tierra, y trajo de vuelta su alma y su espíritu a su cuerpo, y resucitó y le dio una nueva oportunidad. Y ya sabemos cómo acabó la historia, como al final Jonás acabó obedeciendo y acabó yendo a Nínive y predicando, y toda la ciudad de Nínive se arrepintió y se convirtió de sus malos caminos, que era el propósito de Dios. Dios no quería destruir, dice: yo no quiero la muerte del que muere. Dios quería darles una oportunidad de que se arrepintieran para que se salvaran. Y para eso quería usar como instrumento a Jonás. Pero Jonás se negó porque tuvo miedo por el qué dirán y qué sé yo. Amén. Gloria a su santo nombre. Pues ojalá que esta lección nos sirva de aplicación a nuestra vida diaria, y que entendamos que cuando las cosas no van bien o van mal, es porque a lo mejor vamos justo en dirección opuesta a las aguas de verdad. Dios, cuando caminamos en la dirección de las aguas de verdad, no nos vamos a hundir y vamos a tener ese equilibrio que nuestra alma necesita. Pongámonos de pie en esta mañana.